Saludos, bienvenidos a todos a su canal Alex Apologeta Católico. Hermanos, el día de hoy me encuentro aquí en esta fresca mañana y de este lado se escucha la iglesia evangélica. Vamos a ver si tenemos éxito en que nos regalen una entrevista, un diálogo en el cual se compartan los textos bíblicos y pues bueno, que ellos me compartan su postura. Vengan a este lado. Es como un callejón. Me habían comentado de esta iglesia, pero no habíamos venido. Entonces vamos a ver, acompáñenme. Yo vengo de la iglesia católica y no se saque de onda, tenemos un espacio, le compartimos las ideas. Usted sabe que las dudas que pueden tener algunas personas en sus casas, pues es importante que sepan la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces usted como pastor sabe que nosotros estamos obligados a compartir el mensaje a toda criatura, como dice el Evangelio de Marcos. Estuvimos atentos escuchando toda la lectura y usted platicaba algo, pastor. Yo quisiera en este receso, así en breve, si usted podría compartir algo conmigo para las personas de nuestro espacio y que vean cuál es la postura que ustedes tienen en el Evangelio de Marcos en cuanto al bautismo. ¿Sí? Usted mencionaba que podíamos subrayar algún texto, ¿verdad? Sí. A mí me llamó la atención Marcos, el prólogo, cuando se habla del bautismo de Juan, ¿sí? Y yo tengo una pregunta, pastor, usted que es pastor y me puede contestar. ¿Por qué los evangélicos guardan el bautismo de Juan, es decir, sumergidos totalmente en el agua? Esa sería la pregunta. ¿Por qué lo guardan, hermanos? El bautizo en agua. ¿Por qué nosotros los cristianos tienen... Muy bien, ¿ya está listo? Muy bien. Sí. El asunto del bautizo en agua, la inmersión en agua. ¿Por qué los cristianos lo llevamos a cabo? Bueno, son varias cosas. Una de ellas es acerca del ejemplo que dio el Señor Jesús. El asunto de la inmersión representa en lo espiritual, en simbolismo, acerca de la muerte de la persona y vuelve a resucitar como una persona nueva. En el punto de que se basa también en la escritura, morirnos al viejo hombre y resucitar como nuevo hombre, morir al pecado y resucitar en una vida nueva, como está escrito en los demás epístolas del apóstol Pablo, de modo que si ahora alguno en el tiempo presente mora en Cristo o está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas quedaron atrás, todo es hecho nuevo. También representa el simbolismo acerca de la muerte del Señor Jesús y la resurrección. Morimos también como Él murió y resucitamos como una vida nueva. En el simbolismo acerca del Señor Jesús, ¿por qué basamos acerca del bautizo en agua, en inmersión? ¿Por qué no solamente la cabeza o por qué no solamente la parte del cuerpo, sino todo? Porque el hombre, al ser sepultado, tiene que entrar completamente su cuerpo y resucitar como un hombre nuevo en el Señor. Eso es un simbolismo acerca de lo que tomamos de los evangelios. El Señor Jesús ciertamente se bautizó no teniendo pecados, pero lo dio como ejemplo para que nosotros también lo llevemos a cabo. Nosotros sí lo llevamos a cabo porque nosotros reconocemos que estamos o que hemos vivido en el pecado y necesitamos morir a ese viejo hombre y nacer como un nuevo hombre, una vida nueva en Cristo Jesús. Ok, bueno, como le comenté al principio, nosotros venimos de la iglesia católica. Muy bien. Llevo más o menos unos 4 años también, pastor, compartiendo la palabra de Dios. Perfecto. Y usted sabe que es un diálogo, simplemente es compartir las ideas. Amén. Nosotros, por ejemplo, en la iglesia católica sí tomamos en cuenta el simbolismo del agua, sí, para el bautismo, pero digamos que ya no como se hacía aquí en Marcos 1, versículo del 5 en adelante. Lo voy a leer. Versículo 5 dice, desde el 4, es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados, ¿sí? Ciertamente, el Evangelio de Marcos va escrito, usted lo sabe, para los pueblos paganos, para los romanos, es decir, gente que no conocía absolutamente nada del Evangelio ni de Jesucristo. Precisamente por eso Juan el Bautista llega y bautiza a esa gente que hasta ese momento no creía. Ahora, en la Iglesia Católica, nosotros tomamos en cuenta ya no el bautismo de Juan como tal, porque es una preparación, de hecho te lo dice aquí. Escuchen ese grito en el desierto, preparen el camino del Señor, porque detrás de mí viene otro que es más poderoso que yo. Entonces, ¿está de acuerdo que bautismo significa sumergirse? ¿Sí? Inmersión. Ajá, vamos a leer lo que dice. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan
para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. Era una preparación, ya te lo dijo en el versículo anterior. Después continúa en el versículo 8. Yo los he bautizado con agua. Aquí está Juan el Bautista. Yo los he bautizado con agua, pero él, o sea Jesucristo, los bautizará en el Espíritu Santo. Entonces es como decir, yo los sumergiré en el agua, pero el que viene detrás de mí los va a sumergir, pero no dice también en el agua, dice en el Espíritu Santo. Entonces por eso nosotros en la Iglesia Católica tomamos en cuenta sí sumergirlos, pero ya no en el agua como tal, completos, sino solamente un simbolismo en el agua, porque era una preparación, pero sobre todo en el Espíritu Santo. ¿Usted qué piensa de eso? Error. Según el texto. Error, porque habla de dos bautizos, no de uno, sino son dos. Ajá. Uno es el de Juan, el de Ajá. inmersión, y dos es el otro bautizo que es Espíritu Santo y fuego. En los evangelios habla acerca del bautizo en agua. Inmersión es entrar completamente el cuerpo. No puedes enterrar a una persona de cabeza o nada más un pie. Por eso la inmersión tiene que ser completa y la interpretación de ustedes tiene un error. ¿Por qué? Porque habla de dos bautizos. Está hablando del bautizo de inmersión, del bautizo en agua, o Yohanan el inmersor en el hebreo, o Juan el Bautista en el español. Marcos es el primer libro que se encuentra en el hebreo. Luego se encuentra el libro de Mateo, luego el libro de Juan, libro de Lucas, luego de Juan. Los cuatro evangelios están divididos en el asunto del hebreo. En la antigüedad, el primer libro de todos, el que se escribe es el de Marcos. Luego se encuentra el libro de Mateo. Por lo tanto, Marcos es el más antiguo del Nuevo Testamento de toda la Biblia. Entonces, a lo que voy es, en este punto habla de dos bautizos. Uno es el bautizo de inmersión de Yohanan, el inmersor, que es Juan el Bautista, bautizo en agua, y luego entra el bautizo del Espíritu Santo y fuego. Ese bautizo solamente lo hace el Señor Jesús a través de su Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando se iba a cumplir la profecía o la palabra del libro de Juan, capítulo 16. El error, tienen ustedes una interpretación errada en estos capítulos. Entonces, ahora, aquí hay un punto. Tienen un error ustedes, dos errores. La interpretación habla de un hombre. Se cumple la profecía de Isaías. Él mismo declara en los otros evangelios acerca de que él no es digno de desatar la correa del calzado. Cumple su propósito. Después el Señor Jesús también bautiza en agua más adelante. Si ustedes lo leen también en Mateo y lo leen en el libro de Juan, aclara que el Señor Jesús bautiza y le dicen los discípulos, oye, ¿no tienes cuidado que del otro lado también está bautizando al que tú bautizaste en agua? Y le dice el Señor Jesús, él le dice Juan el Bautista a sus discípulos, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Pero hasta el mismo Señor Jesús empieza a bautizar a la gente en agua. Y dos, ni lo hace él, dice que los discípulos del Señor los empiezan a bautizar. Por lo tanto, hay error en lo que ustedes hacen. ¿Por qué? Porque es inmersión, o sea, es cuerpo completo. Ustedes, si lo toman en simbolismo, tendrían que hacerlo de la misma manera. Su Biblia es la misma que nosotros, pero a esto voy. Cuando una persona es enterrada o sepultada, no puedes sepultar un pie, un brazo o nada más la cabeza, porque el bautizo de ustedes es tantita agua y hasta ahí. Pero ni lo hacen para los adultos, para confesión de los pecados. Y aquí vuelve otro error de ustedes, que aquí aclara acerca de arrepentimiento para perdón de los pecados. Un niño no tiene pecado. Ok, muy perfecto. Ok, bueno, hemos escuchado la versión en la iglesia evangélica. Una pregunta antes, pastor, ¿es pentecostal el corte? ¿Pentecostés? Okay. De la iglesia pentecostal. Y voy a resumir porque el tiempo también es corto. Adelante. Tenemos nada más 15 minutos, ahorita máximo. Entonces, ahorita el pastor nos explica que el bautismo es para el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Yo digo que el bautismo tiene, aparte de eso, otras funciones, no solamente el perdón de los pecados y el arrepentimiento. En primer lugar, el Evangelio de Marcos, hay un debate si Mateo fue escrito primero o fue Marcos. Hay algunos teólogos que dicen que fue Mateo, otros que dicen que es Marcos. Hay un debate. Sin embargo, va dedicado al pueblo de los romanos, a los paganos. Por eso usted va a encontrar en el Evangelio de Marcos que el mandato es que se arrepientan. ¿Por qué? Porque era gente, le vuelvo a repetir, era gente que hasta ese momento no conocía nada del Evangelio. Le pongo un ejemplo. Es como si yo voy ahorita a predicar a una familia, ateos, ¿sí? ¿Usted cree que van a dejar que un adulto incluso se bautice? No, no me lo van a permitir. ¿Hasta cuándo me lo van a permitir? Hasta que ellos crean, ¿sí? Por un lado. Pero si yo voy a predicar a una familia ya conversa cristiana católica, ellos sin problema también van a aceptar el bautismo. Entonces depende a qué tipo de público
va dirigido el evangelio. Por otro lado, no hay ningún texto bíblico que diga como tal que Jesucristo lo sumergía a las personas que se bautizaban. No hay ningún texto bíblico que diga eso. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, está la sinécdoque. La sinécdoque es una narración análoga, ¿sí?, del mandato del Señor Jesús, pero no hay en la Biblia un registro que diga vamos a sumergirlo completo para que él reciba el bautismo. Eso no existe en las Escrituras. Es más, el Evangelio de Juan, cuando habla con Nicodemo, el Señor Jesucristo le pone una condición para ser bautizado y le dice, vamos a leerlo mejor para que yo no lo esté parafraseando. Antes de ir a esa cita, claro, vea Mateo capítulo 3. Ok, pero termina la idea, ¿va? Amén. Ok. Aquí está el versículo 5. Dice, Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que haya dicho estas cosas. Entonces, en el versículo 7, Jesucristo le está explicando el bautismo, pero solamente va a poner una condición. Y se lo acaba de decir, lo que nace de la carne es carne. Es decir, no hay una edad fija, 38, uso de razón, uso de conciencia. Eso de uso de conciencia es una añadidura, porque no hay texto bíblico que diga tiene que tener cierta edad para recibir el bautismo. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que la condición es nacer de la carne, es decir, de papá y mamá. Cuando tú y yo nacemos de papá y mamá, somos criaturas de Dios. Ajá, esa es la condición nada más. Porque el bautismo, nos dice Gálatas capítulo 3, versículo 27, que sirve para ser hijos de Dios. Es un don de Dios. No solamente para el perdón de los pecados. Sirve también para eso en el caso de los adultos. Pero en el caso de los niños, me mencionabas los niños, en el caso de los niños, sirve para ser hijos de Dios. Vamos a leerlo. Ya te doy el pase. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Aquí está. Todos se han revestido de Cristo. Contexto, el bautismo. ¿De qué manera se van a revestir de Cristo? ¿De qué manera? Con el bautismo. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo. La pregunta es, ¿usted quiere que su hijo se entregue a Cristo, sí o no? A lo mejor usted me va a decir sí. Bueno, entonces, ¿de qué manera? Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ahí está. Entonces, aquí no dice que solamente es para el perdón de los pecados. Es para ser herederos de la promesa también. Dice, y si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Pastor, por eso nosotros en la Iglesia Católica, pues le damos ese regalo a los niños, en este caso los bebés, que ellos reciban la promesa para que sean hijos de Dios y se integren al pueblo que es la Iglesia. Bueno, solamente son varios errores que ustedes tienen y voy a compartir dónde están los errores. ¿Quieres tocar algún? Muy bien, ¿sí? Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, ok. Dice desde el verso 13. Okay. Por entonces vino Jesús a Galilea, al Jordán, para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Sumergir, ¿verdad? Quedamos sumergir. Luego Juan quiso disuadirlo y le dijo, tú vienes a mí, yo soy quien necesita ser bautizado por ti. Pero Jesús le dijo, deja que esto hagamos así ahora, de este modo cumpliremos todo lo que debe de hacerse. Entonces Juan se lo aceptó y una vez bautizado Jesús, la palabra salió del agua. Esa palabra da mucho énfasis tanto en las demás citas donde fue bautizado como en Lucas, aclara. El Señor Jesús salió, no dice le echaron una jicarita, una bandejita, un poquito de agüita, no, salió completamente del agua. Se le conoce como inmersión, entrar y salir. Y en ese punto representa el bautismo. El bautismo ya lo vimos en Marcos acerca de que es para perdón de los pecados. Si vemos el asunto acerca de los niños cuando todavía no disciernen entre su derecha y su izquierda, no saben discernir lo bueno y lo malo, por lo tanto ellos no tienen de qué bautizarse.
no hay un bautismo de inmersión de agua para arrepentimiento de pecados. Y el Señor Jesús también aclara en la escritura de Marcos que de los niños es el reino de los cielos. Y dos, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan están bien claros. No van dirigidos en primer lugar a la gente gentil, sino dice la historia y las traducciones hebreas, lo más antiguo, que comienza con Marcos, luego Mateo, luego Lucas, luego Juan, aclara que son para los que estaban lejos de la Torá, o sea, lejos de la ley de Dios. Y en Marcos y también en Juan, en Mateo aclara el Señor Jesús acerca de que el mismo Señor Jesús aclaró a la mujer sirofenicia que ella le dijo que ella no podía recibir del pan de los hijos porque Él vino a la casa de Israel. Por lo tanto, el Señor Jesús vino primero a los judíos, a Israel, luego se fueron más a los gentiles. Y por eso declara, Señor, es verdad lo que has dicho. Los perrillos pueden comer de las migajas que caen de los hijos de los hombres. Y el Señor le aclaró que Él no vino a darle el pan a los perrillos, sino a sus hijos. Pero aclara más. Cuando acaban ciertos evangelios, el Señor le aclara a los discípulos: primero quédense en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria, y al último vayan a predicar hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, tanto los pecadores, las rameras, los cobradores de impuestos, los publicanos, no eran gente gentil, eran gente alejada de la Torá, pero eran gente que conocían tanto los sacrificios, tanto las fiestas del templo. No eran gente. Los evangelios fueron encontrados primero por libros de antigüedad. Se escribió primero Marcos, luego Mateo, luego Lucas, luego Juan. Y aclaran que en ese tiempo la gente conocía de la Torá, solamente estaban sin practicarla o lejos de la Torá. Por eso cuando vino en sí la inmersión ya era un trabajo que hacían los judíos. Solamente Juan la vino a propagar para todo el mundo. Se le conocía como el rito de la purificación, el cual en este tiempo, en la traducción ya griega, latín, vienen a llamarse como el bautizo en agua o inmersión en agua, pero en sí se llamaba el rito de la purificación allá en Israel. Ok, no sé qué tiempo tengamos todavía, pastor. 2 minutitos. Ok, cierro la idea entonces. Adelante. Ok, aquí el pastor me mostró a mí el Evangelio de Mateo. Históricamente, el Evangelio de Mateo fue escrito para los judíos ya conversos, que comenzaban a conocer ya tanto las escrituras del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Hasta ese momento se transmitía de una manera oral, ¿sí? Es lo que llamamos la tradición apostólica. Torah oral. Ok. En el capítulo 28, versículo 20, dice: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. No hay excepciones, no dice menos los niños. Eso no dice. Dice: todos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hace referencia a la fórmula trinitaria en este caso. Pero lo que me interesa aquí, que usted vea, es que dice todos los pueblos. Ahí no dice todos menos los niños. No dice eso. ¿Y sabe por qué dice todos? Porque el Evangelio va dirigido para las familias conversas. Es decir, personas que ya conocían y que no iban a tener ninguna objeción en entregar a sus hijos a Cristo, como dice Gálatas 3:27, que se revistieran de Cristo, ¿sí? A diferencia de Marcos, que va escrito para los paganos, y en este caso ellos no conocían nada del Evangelio. Es lógico, tenían primero que arrepentirse, que creer, para que ellos después se bautizaran, pero no hay ningún texto que diga que los sumergieron en el agua. Eso era en tiempo de Juan. Ahorita voy yo para allá. Marcos termina con el mismo final que Mateo, solamente que Marcos, a diferencia, dice que se arrepientan y que crean, ¿sí? Y que se haga bautizar. ¿Por qué? Porque el público al que va dirigido son los pueblos paganos. Obviamente eran grandes, no conocían nada. A diferencia de aquí, que no hay restricciones, y dice: a todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cómo van a ser discípulos? Vamos a ver. Y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Aquí viene la fórmula para ser discípulo. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles. Entonces, según Mateo, es la enseñanza después del bautismo, porque dice: bautícenlos y enséñenles. Eso es ser discípulo. Ahora, hay algunos textos bíblicos,
como en el caso del carcelero, las familias judías históricamente, pastor, eran grandísimas. Ningún pastor de los que hemos platicado me puede a mí asegurar que en esas familias tan grandes que había, el carcelero, Hechos 16, versículo por allá del 32, usted lo puede leer. Él dice, y a esa hora de la noche se bautizó él y todos los de su casa. ¿Quién asegura que en esas familias grandes judías no había ningún niño? No pueden asegurarlo, porque repito, no hay texto bíblico que diga todos menos los niños. Eso no existe, eso no dice. Hay una condición nada más, lo cual es nacer de la carne, de papá y mamá, ser criatura de Dios para después recibir y revestirnos de Cristo. Eso es lo que les quiero compartir. Ahora, regresando al Evangelio de Marcos, ya para cerrar la idea. Marcos, estamos viendo en el capítulo 1, versículo 5, a un San Juan que empieza el ministerio de el bautismo, ¿sale? El bautismo. Pero en el texto bíblico, y ya con eso termino, porque sé que también están ustedes en receso, pastor, no quiero tampoco quitarle mucho tiempo. A mí me gusta mucho compartir la palabra de Dios, o sea, me gusta mucho. Vean lo que nos dice. Voy a regresar al texto. El pastor ahorita que estaba leyendo la lectura, decía, si algo les gustó a ustedes, subrayenlo. A mí me gustó esto. Dice, es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautismo de conversión para alcanzar el perdón de los pecados. ¿Bautismo de qué? De preparación. Muy porque bien. esa gente, hasta ese momento termino, no conocía el Evangelio. Es lógico. El bautismo de Juan es previo al de Jesucristo. Escuchen lo que dice. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar los pecados y ser bautizados por él en el río. ¿Ok? Versículo 8. Fíjense, porque bautismo significa sumergirse. No se le olvide. Cada que digamos bautismo es sumergirse. Yo los he bautizado. Yo los he sumergido. ¿Sí? Yo los he sumergido. Listo. Yo los he bautizado con agua o en el agua. Pero, hay un pero él los bautizará, o sea, él los sumergirá. Traduzca, bautizar es sumergirse, pero él los sumergirá. Vamos a ver si dice, igual que yo en el agua. Vamos a ver, yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. Ahí está. Entonces ya no es como el bautismo previo que tenía Juan el Bautista. No lo estamos nosotros descartando ese bautismo, pero era solamente una preparación. Ahora, si ustedes dijeran, por ejemplo, nosotros cumplimos ese bautismo totalmente en inmersión, tendrían que cumplir otras cosas también. Por ejemplo, que fueran realmente al río Jordán y cumplir el bautismo de Juan el Bautista con todos los requisitos, pastor. ¿Quiere terminar con algo? Muy bien. Ok. Puntos sencillos. Claro. Habla acerca de arrepentirse. Yo pregunto, nada más la dejo a la lógica humana, natural, a las personas que lo oyen y lo ven. Un bebé recién nacido que llegan a bautizar como de un añito, dejémoslo en un añito, que todavía no puede hablar, no tiene conciencia de bien y mal, que todavía está pegado al pecho de su mamá, es cargado, cambiado el pañal. Un bebé. ¿De qué se tendría que arrepentir un bebé para poderse arrepentir de sus pecados y ser bautizado? ¿Cuándo podría un niño confesar, o un bebé confesar sus errores para ser bautizado? Así de sencillo. Dejémoslo a la lógica humana. 2. En Mateo también aclara la palabra de Dios que Juan el Bautista llama a la gente, primero los que se acercaron a él, y luego aclara las palabras que les dice. Arrepentíos y bautícense, dice la Escritura. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y habla acerca del arrepentimiento de pecados. El bautizo en agua es para arrepentirse de pecados. Pero un niño chiquito de 1 año, que todavía no sabe hablar, que todavía no anda bien, ¿de qué pecado se va a arrepentir? Porque aclara que es para todos. Dejémoslo pues en un niño. ¿De qué se va a arrepentir un niño? Un niño chiquito de 1 año, ¿qué pecado podría confesar? ¿O qué error podría confesar? Porque se supone que es para perdón de pecados. Un niño chiquito, ¿de qué se va a arrepentir? ¿Habrá robado un niño chiquito? ¿Habrá defraudado? ¿Ya tendrá mentira en sus labios?
¿Ya podrá tomar algo que no regresarlo? ¿Ya habrá matado a un niño chiquito? Porque se trata de que los niños también se bauticen entonces. ¿Pero de qué se va a arrepentir ese niño de 1 añito o de 2 añitos? No sabe discernir todavía lo que es el error. Si un niño chiquito le dice a uno, no hagas esto, él todavía no lo alcanza a captar o a entender. 2, en el libro de Marcos, que están leyendo ustedes mismos, aclara y se los vuelvo a leer. Dice desde el verso 3, escuchen ese grito en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen su sendero, su camino. Así como Juan, el Bautista, empezó a bautizar en el desierto, su misma Biblia lo dice, en el desierto. Él bautizaba en el desierto, el Señor Jesús bautizaba en otros lados, pero no solamente ahí se podía bautizar, sino aclara más allá. Dice, hermanitos, verso 4, bautizaba en el desierto, preparen el camino del Señor, enderezar sus senderos. Así como Juan bautizaba, empezó a bautizar en el desierto, y allí predicaba, dice, bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Un niño chiquito, ¿qué perdón va a alcanzar de pecados? Luego aclara en su misma Biblia el 5, toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén. 2 cosas de errores de ahí. Provincia de Judea y Jerusalén. ¿Dónde vivían los judíos? En Judea. ¿Dónde vivían los judíos? En Jerusalén, Jerusalén en hebreo. Luego aclara, venían o acudían a Juan para confesar. ¿Podrá haber venido un niño entre ellos? Sí, pero un niño que ya tiene conciencia entre bien y mal. Pero un niño recién nacido, de 1 año, de 2 años, ¿cómo va a acudir y cómo va a confesar si ni tan siquiera sabe hablar bien? Un niño de 11 meses, de 12 meses, 1 año, todavía no hablan bien. ¿Qué va a confesar? Por eso aclara que es para confesar los pecados. La gente que iba, no dice que iban de Asiria, que estaba en el norte, no dice que iban de los que estaban en Irán, que eran en aquel tiempo hermanos carnales, de medios hermanos de Israel. No aclara que venían gentiles de otros lados, sino aclara que venían del pueblo de Israel. Por lo tanto, venían hasta de descendencia de Abraham. Y va más allá todavía. Esta gente que llegaba tenían conocimiento del templo, conocimiento de la ley mosaica de Moisés, pero no lo llevaban a cabo. Y ahí les hablaban que esa gente necesitaba, que aunque conocían Torah un poco o iban al templo, necesitaban confesar los pecados. ¿Quiénes no? Los niños. Los niños, ¿por qué no? Porque no saben hablar. Un niño chiquito todavía no discierne entre lo bueno y lo malo. Es más, así de lógica, un niño todavía no discierne entre su derecha y entre su izquierda. Un niño todavía no sabe qué es el mal y qué es el bien. El niño hace y vive en el asunto de su conciencia en pureza. Pero a esto voy. Aquí dice que la gente llegaba para confesar. ¿Qué es confesar? Declarar, compartir el pecado de la persona. Confesar los pecados. Y no iban de otros lados. En el libro de Marcos aclara que no venían de otras ciudades. Venían de Judea y de Jerusalén. Y en Judea y en Jerusalén vivían los judíos. Ellos conocían bien la Torá. Solamente no lo llevaban a cabo. En el hebreo dice que venía la gente separada de la Torá, lejos de la escritura. Y en este punto estamos viendo que no venían solamente niños, venían adultos. Pero los niños y los bebés no confesan sus pecados. Así de sencillo en la lógica. Todavía no saben hablar. Que de los niños es del reino de Dios, lo acabamos de entender en Marcos. Dejen los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Así de sencillo. No hay un por qué meter a un niño en un poquito de agua en su cabeza, porque habla acerca de inmersión, entrar totalmente en el cuerpo, en el agua de la persona. Lleva un asunto de perdón de pecados para confesar. Y aclara también en Marcos y en Mateo que es bueno ir a predicar el evangelio a toda criatura, todo mundo. Es bueno predicarlo. En eso va incluido los niños. Pero no aclara, así como tomamos un punto de vista, un solo verso, no aclara que nada más la gente adulta se le predique la palabra, sino aún a los niños. Pero un niño chiquito también entra en ese punto, que uno que todavía no sabe hablar o recibir, no puede entender todavía acerca de la palabra de Dios. Un recién nacido todavía no está consciente de lo que recibe, de lo que habla y de lo que hay que confesar.
Ok, para ir cerrando la idea, estamos ahorita compartiendo el tema del bautismo. El pastor menciona que, pues por lógica, dice, por lógica, un bebé no sabe, no tiene conciencia, no tiene un pecado como tal. Algunos que están aquí escuchando el diálogo, les compartí el texto bíblico, y si quieren ustedes búsquenlo. Gálatas 3:27 dice para qué sirve el don del bautismo. Y vuelvo y repito, no solamente es para el perdón de los pecados, sí es para eso, no estoy descartando eso. Sí sirve para el perdón de los pecados, pero no únicamente para el perdón de los pecados. Gálatas capítulo 3, versículo 27 dice que es para revestirnos de Cristo, para entregarnos a Cristo. Entonces, en la lógica del pastor, si un niño no tiene pecado, no tiene conciencia como tal, pues entonces vamos a bautizarlos no porque tenga un pecado como tal ya cometido, es un bebé, pero sí para entregarlos a Cristo. El apóstol San Pablo está diciendo, herederos de la promesa, ¿sí? El don del bautismo sirve para ser herederos de la promesa, sirve para revestirnos de Cristo, sirve para entregarnos a Cristo, ser hijos de Dios, adopción filial. Y en el caso de los adultos, sirve para el arrepentimiento. En el caso, ojo, de aquellos adultos que no conocían nada hasta ese momento del Evangelio. Él me dice, vivían en Jerusalén, sí, pero esos judíos no estaban totalmente conversos al cristianismo y por eso lo mataron. Y por eso los judíos siguen esperando el Mesías. Ellos no creyeron en Jesucristo. De todas maneras, ¿qué importa si vivían en Jerusalén si no creían de todas maneras de eso? No hay, pastor, un texto bíblico que diga menos los niños, porque si vamos en la lógica del pastor, entonces a los niños no los manden a la escuela, no les pongan un nombre, porque a lo mejor cuando él crece va a decir, me pusieron Petronilo, a mí no me gustó ese nombre. Sobre esa lógica no hay que ponerle un nombre a nuestros hijos. ¿Qué tal y no le gusta? Mejor hay que dejarlos crecer y que ellos decidan qué nombre quieren. Pero hay cosas que nosotros como padres, en el caso de ustedes que son padres, deciden por sus hijos, aunque estén niños. Ahora, ¿qué más que el bautismo que lo reviste de Cristo? Pero no hay ningún texto bíblico en la escritura, pastor, que diga menos los niños. Y yo les muestro con capítulos y versículos que dice Hechos 16, versículo 32. Le anunciaron la palabra del Señor a él. Alguien puede decir, el carcelero estaba grande, pero no solamente fue el carcelero. Escuchen, y a todos los de su casa. Repito, las familias judías eran grandísimas y ningún pastor me puede negar a mí que allí había un niño, un bebé, porque eran los hijos de los esclavos y de los esclavos. Y dice, el carcelero sin más demora les lavó las heridas y se bautizó. Pero vamos a ver si dice él solito nada más, porque ya estaba grande. No, dice, y se bautizó con toda su familia. Ahí está, ahí no dice menos los niños, no dice eso. Y se bautizó con todos los de su familia aquella hora de la tarde. ¿Por qué lo hizo? Porque Gálatas 3:27 dice, ese don sirve para revestirnos de Cristo, para ser hijos de Dios y herederos. ¿De qué cosa? De la promesa. Puede ser que este diálogo quede inconcluso. Un momento, nada más déjame tocar un punto. Adelante. Vamos a ir al asunto de la hermenéutica. Así de sencillo. Para tener un sustento bíblico necesitamos por lo menos 20 versos. Para tener un sustento bíblico. Pero a esto voy. Hay un asunto de la Biblia que dice que el Señor Jesús fue bautizado, la gente se bautizó, fue inmersa en agua, Juan el Bautista lo bautizó, Jesús no tenía pecados y aún así fue bautizado. Arrepentimiento de pecados, para dar el ejemplo. La gente venía a ser bautizada en agua. Pero un solo verso para sustentar de que un niño, un bebé fue bautizado, con eso se viene abajo todo. Un solo verso. En esta Biblia católica, con un verso que diga, y fue bautizado tal niño a un año o un bebé. ¿Acaso no dice que los niños eran presentados en la escritura en el templo? Después de los 8 días de nacido, el niño tenía que ser circuncidado y llegaba el niño con los papás. Si era pobre, se presentaba una tórtola o 2 palominos. Si era rico, era un cabrito o era un animal ya de alto precio. Pero si era muy humilde, se daba algo sencillo. 2, con un solo verso que diga la Biblia, en las Sagradas Escrituras, que es correcto lo que tienen en su Biblia, que diga un verso nada más. Y el niño Jesús fue bautizado en agua y se le echó agua en su cabecita o lo metieron completamente y nosotros empezamos a bautizar niños. Con un solo verso que diga que un niño o un bebé fue bautizado. ¿Por qué el niño no necesita ser bautizado un bebé? Porque está escrito,
dejad los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de ellos ya de por sí es el reino de Dios. Todo lo demás, ustedes son pecadores, necesitan bautizarse en agua para que se arrepientan de sus pecados, entonces nazcan como una vida nueva en Cristo Jesús. Así de sencillo. Un solo verso, porque sacamos conjeturas acerca de que una familia se bautizaron los bebés. No aclara. Como no dice que no, como no dice que sí, pero no por eso podemos sacar un sustento, una doctrina para bautizar niños. Dos, con un solo verso que digan que el Señor Jesús fue bautizado en agua, bautizamos a todos los niños. Con un solo verso, que uno de la Biblia, sea del antiguo pacto, del nuevo pacto, que fue bautizado en agua, bautizamos a los niños. Pero si no hay ese verso, y solamente tomamos versos, un verso para hacer una doctrina, error doctrinal. No se puede hacer una doctrina con un solo verso del cual pensamos que a lo mejor sí o a lo mejor no. Se tiene que hacer una doctrina por lo menos 20 versos. Entonces, por lo menos que haya 20 versos donde digan que 20 niños fueron bautizados. Con uno solo, que diga que una persona que fue bebé o un niño que fue bautizado en agua, con eso se viene abajo todo lo que es esta conjetura. ¿Estamos de acuerdo? Ok, pues ahora yo voy a dar una contrarrespuesta a los argumentos del pastor. Él dice que según las reglas de la hermenéutica tiene que haber más textos de apoyo para sostener una doctrina. Yo le voy a mostrar que hay ocasiones donde hay excepción a la regla y él debe de saberlo. En la hermenéutica hay veces que hay excepción a la regla y una de ellas son los 10 mandamientos de las tablas del Sinaí. Porque ese texto bíblico, esa regla, fue dada por Dios al pueblo en aquel entonces. No me voy a salir del tema, solamente es para mostrarles que es el único texto donde como tal, el mismo Dios, por su puño y letra, mandó a dar esas ordenanzas. Y las creemos hoy en día. Son mandamientos morales. Y yo les pregunto, ¿dónde están esos mismos mandatos del mismo Dios como tal en otros textos bíblicos? ¿Hay una excepción a la regla ahí? Solamente vemos en el Decálogo, en el Éxodo 20 en adelante, ese mandato del Señor, y es una excepción a la regla. Entonces no me diga que siempre es en general, pastor. Hay veces que sí hay una excepción a la regla. Eso derrumba por el suelo cuando él generaliza y dice tiene que haber siempre una regla. No, hay excepciones a la regla. Ahora, punto número 2, él me pide a mí, donde yo le muestre un texto bíblico que diga vamos a bautizar a este niño, ¿sí? Pero él tampoco me puede dar a mí un texto en singular, ojo, en singular, que diga, vamos a bautizar a este hombre grande y lo vamos a sumergir al río como tal. Eso no existe. Si usted me pide la cita donde dice, vamos a bautizar a un bebé, yo le pido lo mismo. Y lo que es igual no es trampa. Donde diga, vamos a bautizar a ese adulto. Él me va a querer mostrar Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Yo ya me lo sé. No, pero ahí dice Pedro, y lo voy a leer para que ustedes no vean que estoy haciendo yo trampa. Vean lo que dice. Versículo 38 de los Hechos de los Apóstoles. Escuchen. Vamos a tomar en cuenta el contexto histórico, ¿sale? Pedro les contestó, arrepiéntanse. Y aquí dice él, ya viste, son los grandes. Espéreme. Y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre del Mesías. Hasta aquí, esto es más o menos como lo que decía Marcos, es más o menos lo mismo. Pero vean, ahí no termina el texto. Para que sus pecados sean perdonados. ¿De quién estamos hablando ahí? De los adultos, ¿verdad? Adultos que no conocían nada del evangelio y hasta ese momento van a comenzar el camino de evangelización. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. El bautismo es un don, ¿sí? El bautismo es un don del Espíritu Santo, él no me lo puede negar. Gálatas decía que servía para muchas cosas. Ahora, como es un don, vamos a ver si hay restricciones. Dice, porque el don de Dios es para ustedes. ¿Quiénes? Los papás de los niños, los adultos. Pero ahí no termina, aquí viene. Y para sus hijos. Ahí está. ¿Lo dice en la Biblia o no lo dice? Lo dice. Es para ustedes, papás de los niños, pero no solamente para el papá de los niños, y para sus hijos. Y él no me puede mostrar capítulo y versículo que diga todos menos los niños. Y yo sí le muestro, pastor, donde dice todos, y todos son todos.
Si alguien duda de la palabra todos, búsquenla en el diccionario. ¿Qué significa todos? Todos. Entonces, aquí la pregunta quedaría en el aire. La de él es que yo le muestre un niño bautizado, la misma se la lanzo a él. Un adulto que lo sumergieron y lo bautizaron. No en general, en particular. No va a poder hacerlo. Y como no vamos a poder hacerlo ninguno de los dos, Sí, la pregunta es, ¿son todos o menos los niños? No, y sí si se tiene, puede. sí, a ver, Mateo capítulo 3. nos va a comprobar. Mateo capítulo 3, singular, un solo personaje, una persona y nada más. Mateo capítulo 3. Me va a citar Jesucristo. Voy a esto. Mateo capítulo 3. Dejemos otro, en singular, solo una persona. Hechos. Porque dice que no le gusta que hable de Jesucristo. Bueno, de esa cita. Primero voy a citar Mateo capítulo 3. Está bueno eso, ¿eh? Compartir ideas. Mateo capítulo 3. Ya estamos. Nada más leo algo. También no quiero yo quitarles mucho tiempo. Ya cuando él me diga que ya, cortamos, no hay problema. Muy bien. Mateo capítulo 3. Ahora sí, si lo puedes acercar tu cámara aquí en la cita. Dice, vamos primero a Mateo. Verso 16. Y una vez bautizado, sumergido, inmergido. Bueno, 16. Y una vez bautizado, y él mismo aclaró que se tenía que sumergir, bautizado Jesús, salir afuera, brotar, Dale. salir afuera, salió del agua, y en ese momento los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, en el cual me complazco. Bueno, entró, salir del agua. Una cita en singular. Otra, Hechos, ni me acuerdo de la cita, pero la vamos a buscar. Sí, no se preocupe, pues. Dale. ¿Cómo que se llamaba usted? Joel. ¿Joel? Ah, ok. Muy bien. Otra personal. Muy bien. Dice, ¿Qué verso es? Hechos capítulo 8, verso 36. El eunuco, pongan atención. Es personal, es singular, es una persona. Verso 36. Y siguiendo el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el etíope dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le respondió, bien puedes ser bautizado si crees de todo corazón. El etíope replicó, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces hizo parar el carro, y aquí está, dos pruebas en singular, uno el Señor Jesús y otro Felipe y el eunuco. Entonces hicieron parar el carro, bajaron ambos al agua, y Felipe bautizó, sumergió, lo metió, lo echó al agua, al eunuco, y apenas salieron, dice, del agua, salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató en Felipe. Aquí está la prueba de dos personas en singular que sí se bautizaron. Yo lo único que pido es, muéstrenme un verso en la Biblia que diga que un niño en singular fue bautizado en agua. Es todo nada más, uno nada más, sin darle vueltas ni eso. Aquí están dos comprobables con citas en singular de dos personas que se bautizaron en agua para arrepentimiento de pecados, uno para dar ejemplo y el otro porque creyó en Cristo Jesús. Ok, bueno, él habló del bautismo de Jesucristo, que es el ejemplo que ponen más comúnmente, pero les voy a decir una cosa. ¿Quién era el que estaba bautizando o el que empezó a bautizar en aquel entonces? Juan el Bautista, porque se fue mucho tiempo al desierto. ¿Y saben por qué se fue ahí? Porque algunos teólogos dicen, él hizo un voto de los nazireos, se apartaban del mundo por cierto tiempo, no podían beber vino durante el tiempo de su consagración y luego les pasaban la navaja. Precisamente por eso se habla que él tardó tanto tiempo en el desierto y llega de grande con su ministerio. Pero vuelvo y repito, y comenzamos con Marcos. Marcos decía, yo los sumerjo, yo los voy a sumergir en el agua. Cristo, a pesar de que no necesitaba eso, porque sobre la lógica del pastor, tendremos que decir, Jesucristo no tuvo pecado, ¿para qué se va a bautizar? A ver, sobre la lógica de ellos. Sin embargo, lo hizo. Bueno, pues entonces pongan el ejemplo.
Jesucristo llega y se hace bautizar, incluso le dice, no te preocupes, deja que hagamos así por ahorita, no te preocupes para que se cumpla todo. Era simplemente el cumplimiento, pero ojo, que a él le aplicaron el bautismo de Juan hasta ese momento. Por eso él dice, detrás de mí viene otro más poderoso, que los va a sumergir, pero no dice en el agua también, no dice eso, dice en el Espíritu Santo. El bautismo cristiano, no el de otras culturas, no el de Juan el Bautista, que era de preparación, el de Jesucristo, dice en el Espíritu Santo. Sí, los vamos a sumergir, sí, pero en el Espíritu Santo. El caso del etíope, ahí nada más dice, y el texto lo aclara, había agua, ¿sí? Ahora, tomando en cuenta el contexto que llevamos, pastor, ya era el bautismo cristiano, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ahí lo sumergió en el Espíritu Santo, porque ya vimos que aquel no los va a sumergir en el agua, sino en el Espíritu Santo. El bautismo que recibió el eunuco o el etíope fue el del Espíritu Santo. Sí lo sumergieron, sí, pero en el Espíritu Santo, porque ya nos dijeron atrás que no va a ser en el agua, va a ser en el Espíritu Santo. Y tampoco dice que había un río ahí, dice había algo de agua o había agua. No me puede comprobar que como tal lo sumergió, por eso le digo, ahí dice la palabra no, salió, pero en el Espíritu Santo, porque no, el de salió del agua, es la en el cita Espíritu Santo. Entró al agua y salió, es clara la cita, no hay pero nada dice que había agua o dice que era el río como tal, no, y lo sumergieron. Había agua, había agua. Había, o sea, eso. No aclara si es un lago eso, o un lago grande. No aclara. Pero aclara y como que salió. No aclara, por eso está la duda. Porque no aclara. Es que salió. Dice que había agua. Sí, ahora vamos a la cita. Ahora. Nada más con que me muestren la cita de un niño. Nada más. Es todo. Es todo. Mira, pero él, a los si que están allá en la comprueba, cámara, nada más ustedes lean su Biblia. Yo los invito a leer su propia Biblia. Si encuentran una cita que dicen que bauticen a los niños, todo está correcto. Si no la encuentran, pues ¿qué más podemos decir? Ya no puedo seguir más con esta plática. Me da mucho gusto pues haberte atendido. Mi nombre es Joel. Pero antes de que te despidas, yo voy a cerrar y les voy a dar la cita. Todos son todos. Y se las voy a volver a repetir porque parece que esa no la escucharon ustedes. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Permíteme. Es que miren, aquí muchos quieren participar de los evangélicos, pero no están acá enfrente. No, sí, okay, él no viene de visita. Sí. Él viene de visita, no está ni allá ni acá, es neutral. No te es neutral para que no digan que es. Sí. No, es neutral. Y está opinando. Okay, no la te opinión preocupes. es la más correcta, en que el asunto de que, pues, con un verso nada más, pues yo ya me. Vamos a ver, no el mandato de otro más, del mismo Jesucristo, de la boca de Jesucristo. Y lo voy a volver a repetir. Mateo 28, 19. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguien de ustedes, con el respeto que merecen, fue a la escuela, díganme en educación básica qué significa todos. ¿Todos hay una excepción? Te pregunto a ti. Todos, ¿no? Todos, ¿verdad? Ahí está. Todos. Acaba de aceptarlo. Todos. Todos no significa todos menos los niños. Y si tienen la cita bíblica me la muestra. Menos los niños. Eso no existe y no es la primera vez que yo platico con un pastor. Eso no existe. Sin embargo, según la lógica de ellos y que fueron a la escuela, todos es todos. Y yo sí tengo texto bíblico que dice, de la boca del Señor, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, sin excepción. Bautícenlos, ahí está, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir. Entonces, bautícenlos y enséñenles. Después viene la enseñanza. Ahí está. Muy bien, llegamos al final de que, pues, ahora sí que pues, los que están del otro lado, pues claro. Qué bueno que están allá, me da gusto pues que tienen estas opiniones. Llegamos más que nada a lo concreto bíblico. Sí, ya solamente la despedida, sí, ya no vamos a... El punto bíblico es, ¿se pueden bautizar los niños? Ya solamente, o sea, la despedida, usted diga. Muy bien, ahora sí que pues... ¿Cómo se sintió en la entrevista? Está perfecto, las citas ustedes las saben, nada más buscamos una cita comprobable de bautizo de niños. Ya se comprobó el asunto de lo demás. Ahora sí que sí hay asuntos singulares de bautizos en agua, y pues ahora sí que... Ya vimos que son todos. Una cita nada más faltó para comprobarla. Me dio muchísimo gusto platicar con usted. Espérenme, yo quiero darle un abrazo y que se vea porque también, para que vean que no nos odiamos, no nada personal. No, al contrario. Para el Señor un día abra el entendimiento. Muchísimas gracias. Y a ustedes, con todo respeto, hermanos, no crean que es nada personal, ¿eh? Simplemente un diálogo. ¡Ya se alargó el ayuno!